Me da mucho gusto presentar al doctor Marco Antonio Durán Padilla, jefe de Servicio de Patología del Hospital General de México del 2011 al 2020, profesor de Anatomía Patológica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CCT, autor de más de 100 artículos en revistas especializadas, expresidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México y maestro en alta dirección, quien hoy nos acompañará con la ponencia titulada Morfología en el síndrome metabólico. En esta exposición se analizarán las bases estructurales y tisulares del síndrome metabólico, incluyendo los cambios en tejido adiposo, músculo, hígado, endotelio y órgano blanco. Comprender estos cambios morfológicos resulta fundamental para explicar la progresión clínica de la inflamación sistémica y el daño multiorgánico asociado. Sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Marco Antonio Durán Padilla. Adelante, doctor. Bien, agradezco la invitación de los coordinadores del grupo de expertos del síndrome metabólico y en especial al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, quien tuvo la genial idea de conformar este grupo de gente dedicada al estudio del síndrome metabólico y que me honro con ser parte de él. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Me voy a referir a los aspectos macroscópicos y microscópicos que se observan en el síndrome metabólico, de acuerdo a los cambios que nosotros observamos en estudios de autopsia, en piezas quirúrgicas que vemos en el Hospital General de México, en la unidad de patología. Las principales alteraciones que nosotros encontramos en los órganos los vemos directamente en la diabetes, en la hipertensión y en la obesidad. Los cambios que yo les voy a presentar son cambios anatómicos e histológicos en un estado tardío de la enfermedad. Entonces, a ello me voy a referir en esta presentación. Aquí podemos observar en este corte histológico de un paciente con obesidad que muestra disminución del tamaño, como lo pueden ver aquí. Es la superficie de corte del hígado, donde se observa gran cantidad de nódulos, producto de ya un proceso de cirrosis hepática. Y vean que dentro de estos nódulos hay tejido fibroconjuntivo. Fue un paciente diabético que presentó un hígado graso esteatóxico, tuvo esteatohepatitis que progresó después a fibrosis en sus diferentes grados y que muestra como complicación principal un hepatocarcinoma que podemos ver aquí en esta parte, que es un tumor maligno del hígado que está produciendo bilis, por eso se ve de color amarillo. Aquí tenemos la representación de un caso con esteatohepatitis no alcohólica, ¿sí?, que también puede desarrollar estos cambios hasta hepatocarcinoma, incluso cirrosis y fibrosis. Sabemos que durante el proceso de obesidad hay una liberación importante de citocinas, proenzimáticas, adipocinas, y estas son las que llevan a que se produzcan estos cambios fibróticos, en especial en aquellas células que van a formar la producción de la colágena, que son las células estrelladas que después cambian a ser células como miofibroblastos, que son los responsables de la formación de la fibrosis. Aquí podemos ver abajo una esteatosis sin cambios de necrosis, es lo que le llaman la fibrosis, la esteatosis simple. También pacientes que tienen obesidad pueden presentar estos cambios, como es una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Vean ustedes aquí la necrosis grasa, que está acompañado de gran cantidad de tejido hemorrágico. Sabemos que la esteatosis
que la obesidad está acompañada de hipertrigliceridemia, y también este es un cambio que ocurre dando una pancreatitis necrohemorrágica. También en la obesidad es mayor la propensión a desarrollar cálculos biliares, que es una de las causas más importantes de obstrucción de las vías biliares que provoca pancreatitis. No obstante que el alcoholismo es la principal causa de pancreatitis aguda. También en la obesidad puede existir formación de tumores, ¿sí? Esta liberación de interleucinas, de factores de necrosis tumoral, también participan en la formación de tumores, especialmente porque sabemos que la grasa es un órgano endocrino y también produce hormonas. En las mujeres, los tumores más frecuentemente observados son principalmente el carcinoma de mama, el carcinoma de endometrio, el carcinoma de ovario, en fin, todos estos tumores están relacionados íntimamente con la secreción de hormonas. La sarcopenia de la que ya han estado hablando se puede observar de esta manera. Microscópicamente podemos ver que hay unas fibras que se encuentran atróficas y entre ellas hay abundante tejido fibroconjuntivo. Ahora bien, los cambios que observamos en la diabetes mellitus son principalmente la pielonefritis aguda, que tiene como complicación principal la papilitis necrosante. Se asocian casi siempre los procesos arteriales con los procesos metabólicos, y entonces por eso en la diabetes mellitus podemos observar cambios de arterioloesclerosis diabética, que podemos observar aquí en las paredes, el engrosamiento que tienen las paredes de los vasos en el intersticio. Y hay dos cambios muy significativos en los glomérulos, que se llaman glomeruloesclerosis nodular o enfermedad de Kimmel-Wilson, que son estas bolas que ven aquí de color rosa. Es un engrosamiento del glomérulo. Y el otro cambio que ocurre también asociado a diabetes mellitus es la glomeruloesclerosis difusa o mesangial. Esta alteración es la que provoca que haya insuficiencia renal. Aquí les muestro que otro de los cambios estructurales que se observan es la alteración de la membrana basal, que puede ser en el túbulo o puede ser en el glomérulo. Aquí les muestro en este lado una membrana basal normal en una persona que tiene un espesor de 350 nanómetros. Eso es lo normal en la membrana basal. ¿Y qué pasa con el paciente con diabetes mellitus tipo 2, descontrolado con hiperglicemia? Que a los 2 años, si no es tratado este paciente, aumenta el grosor de esos 350 nanómetros a los 2 años. Y a los 5 años, y estos cambios no se ven ni siquiera con microscopía de luz, es decir, ya hay cambios estructurales a los 2 años en la diabetes mellitus. Y a los 5 años, estos pacientes ya desarrollan en un 30% engrosamiento de la membrana basal glomerular. Los cambios también aquí se pueden observar en las arterias aferentes. Y en estadios tardíos hay depósito de amiloide, principalmente en los islotes de Langerhans. El amiloide tiene una sustancia que es muy citotóxica, que es la amilina, y que este es un compuesto que daña específicamente a las células beta de los islotes de Langerhans, produciendo
lesiones que son prácticamente ya irreversibles en los casos de diabetes mellitus, y estos pacientes ya no responden incluso ya con tratamientos médicos. Entonces, lo importante aquí es prevenir que esta enfermedad no llegue a tener estos cambios irreversibles. En la hipertensión arterial también suceden cambios, principalmente en el desequilibrio entre el gasto cardíaco y la resistencia periférica. La hipertensión arterial y la diabetes afectan simultáneamente a los mismos, por ejemplo, al corazón y a los vasos, al cerebro, a la retina, la placenta, el riñón, y principalmente hay una alteración en la diabetes y en la hipertensión juntas que provocan aceleración de la aterosclerosis, hemorragia vascular y aterosclerosis, que son de dos tipos, que es la hialina y la hiperplásica. Aquí un ejemplo de una aterosclerosis hialina con engrosamiento de la membrana, de la pared de la membrana del vaso, y cuando existe una elevación brusca por arriba de los 100 milímetros de mercurio, se observan estos cambios que se definen como un engrosamiento en piel de cebolla. ¿Qué pasa en los vasos y en el corazón? Ocurre una respuesta adaptativa con un aumento del espesor del ventrículo izquierdo, que podemos verlo aquí, en donde hay un aumento del espesor del ventrículo izquierdo, y lo podemos representar histológicamente como un aumento en las fibras del miocardio. Aquí vemos comparativamente cómo hay un corazón normal comparado con un corazón que tiene una hipertrofia por hipertensión arterial. Hay un engrosamiento considerable de la pared libre, con un aumento también del tamaño del tabique interventricular, a diferencia de lo que ocurre en la hipertrofia y dilatación del ventrículo, en la cardiomiopatía dilatada. Otro ejemplo más de un corazón con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esta es la forma de aterosclerosis coronaria que condujo a infartos múltiples y a un infarto subendocárdico que tuvo como complicación principal, vean ustedes aquí, un trombo mural. Aquí tenemos el corte que se le hicieron a las coronarias. Vean ustedes que están completamente ocluidas por esta ateroma que se complicó con trombosis en su luz. La cardiopatía hipertensiva afecta también a la parte derecha del corazón, que conduce a una hipertensión arterial pulmonar y como consecuencia, una tromboembolia pulmonar. Entonces aquí representamos cómo hay una dilatación del lado derecho, tanto del ventrículo como de la aurícula. Y otra de las complicaciones que también existen, que son importantes, es la formación de aneurismas. La presión elevada provoca una lesión del endotelio, y entonces esto provoca una hemorragia y una disección en el vaso, en vasos grandes como la aorta, y aquí se está acompañando de una hemorragia subendocárdica. Acelera la aterosclerosis de la circulación periférica con una disminución importante de la luz de los vasos, que lo podemos ver aquí en este corte histológico, el engrosamiento mayor del endotelio con una reducción importante de la luz. Ahora bien, ¿qué pasa en el sistema nervioso central? La combinación de hipertensión arterial y aterosclerosis. Y diabetes, perdón. Ocurren varios cambios que son muy significativos, que los voy a resumir en hemorragia intracerebral, infartos lacunares, hemorragias en hendidura y la encefalopatía hipertensiva o la enfermedad de Bickswanger.
La hemorragia intraparenquimatosa se presenta principalmente en la formación de vasos de mediano calibre, y cuando son vasos de pequeño calibre se producen los microaneurismas de Charcot-Bouchard. ¿Qué son estos microaneurismas? Son lesiones microscópicas que aparecen en las arterias penetrantes que llegan a las masas grises centrales, como el putamen o el núcleo caudado. Y estas pueden provocar sintomatología, incluso que puede llevarlos a los pacientes a la muerte. Y también estos cambios pueden ocurrir en la corteza cerebral, produciendo aterosclerosis hialina. La hemorragia intraparenquimatosa se observa más frecuentemente en las masas grises centrales, principalmente en el putamen, el tálamo y el puente. Aquí lo podemos ver en este corte de cerebro, en donde hay una gran hemorragia en las masas grises centrales, con un edema periférico, y vean ustedes cómo hay colapso del ventrículo lateral por el edema. Aquí otra hemorragia de menor tamaño también, en las masas grises centrales. Los infartos lagunares es otra forma de expresión de las hemorragias cerebrales. También se debe a esclerosis de las arterias penetrantes profundas, y son lesiones más pequeñas, y estas pueden llegar a medir hasta 15 milímetros. Pueden ser sintomáticas o asintomáticas, no es como en los microaneurismos de Bouchard. Aquí un ejemplo que son lesiones pequeñas, por eso a veces no pueden ser sintomáticas. Las hemorragias en hendiduras también son lesiones muy pequeñas que se forman como producto de gliosis, es decir, ustedes saben que no hay cicatrización en el cerebro, lo que hay es gliosis. Entonces, esa gliosis produce cavidades. Y esta es una forma de multiinfarto, prácticamente todo el cerebro se infarta, y entonces esto produce datos clínicos de una demencia, disfunción cerebral difusa, y entonces esto se llama demencia vascular multiinfarto o llamada enfermedad de Binswanger. En el ojo, ¿qué sucede? Bueno, hay una serie de daño muy similar en todos los vasos, y hay algo importante desde el punto de vista histológico, que hay cruces entre arterias y venas retinianas, lo que va a conformar los infartos. Y estos se van a traducir en desprendimiento de la retina, ¿sí? Y entonces va a originar las hemorragias, va a originar la neoformación vascular, y vean ustedes aquí el cruce de esta vena esclerosada, engrosada, comprimiendo a una vena. ¿Cuál es la consecuencia histológica de esto y clínica de esta enfermedad? Pues es el daño en la retina. Vean ustedes el exudado que hay alrededor en este vaso. Vean aquí la pared del vaso engrosado, y vean el resultado final, que es la formación de infartos. Y hay una estructura que se le llama cuerpos citoides. Citoide quiere decir que se parece a una célula, ¿verdad? En realidad esto no parece una célula, ¿no? Se ve como una mancha, pero representa un infarto, un microinfarto, que clínicamente se manifiesta por lo que vemos en el fondo de ojo como una mancha algodonosa. Si nosotros vemos manchas algodonosas, esto histológicamente representa infartos, ¿sí? Y estos infartos pues son los que pues llevan a la pérdida visual. En el riñón ya he mencionado la parte glomerular, pero también la parte del intersticio se daña. Esta es la morfología que tiene la corteza la corteza renal, que tiene múltiples granulaciones, y aquí podemos ver el engrosamiento de las paredes. ¿De acuerdo?
y fibrosis intersticial. Una de las causas de la aterosclerosis que daña al riñón gravemente es la aterosclerosis de la arteria renal. Aquí podemos ver una arteria renal que está ocluida completamente y está produciendo una hipotrofia considerable del riñón. Cuando hay una hipertensión maligna, lo que ocurre, hay un cambio que es la necrosis fibrinoide de los vasos. Es algo terrible. En el embarazo, ¿qué se observa en el embarazo? En el embarazo, la lesión fundamental es la disminución de la perfusión uteroplacentaria. ¿Sí? Porque esta disminución daña las arterias, las arteriolas espirales. Entonces, ustedes saben que la patogenia de la eclampsia pues es la liberación de algunas sustancias vasoactivas, como la angiotensina, ¿no?, que producen vasoconstricción generalizada, y esto es lo que condiciona la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de Helps y otras complicaciones graves que llevan a la muerte. Pero nosotros macroscópicamente, ¿cómo podemos determinar estos cambios? Viéndolos morfológicamente, pues se manifiestan precisamente por hemorragias que son homogéneas, pequeñas, que afectan prácticamente a todo el riñón. ¿Sí? Aquí vemos cómo la médula y la corteza se encuentran hemorrágicas. Este es un caso de una mujer que murió por eclampsia. Son casos de autopsia que pudimos estudiar en el Hospital General de México. Y en el hígado, que se observan, son característicos la presencia de las hemorragias subcapsulares en el hígado. Y otro cambio que ocurre también en el embarazo es el hígado graso. ¿Sí? Como ven ustedes aquí, es un hígado, la superficie de corte, que muestra este color amarillento y que se alterna con algunas otras áreas de hiperemia. Estas áreas de hiperemia representan la congestión en la microcirculación del hígado. Bien, morfológicamente estos son los cambios que se observan, pero también hay otros cambios en la diabetes, en la obesidad, que también sufren en algunas células, de las que han estado hablando aquí en estas exposiciones acerca de quiénes son las sustancias con las cuales se les están dando medicamentos. Y estas células, que son las que producen el famoso GLP-1, GLP-2 y también algunas otras, como el péptido YY y la oxintomodulina, son las células L. Las células L se encuentran en el colon y se encuentran en el intestino delgado. Entonces, ¿qué sucede en los pacientes diabéticos? En los pacientes diabéticos avanzados hay una disminución de la función de estas células, y entonces estas células, pues aquí las podemos ver con fluorescencia. Son células neuroendocrinas que controlan la insulina, controlan la glucosa y la saciedad, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Estas células se consideran como células L del intestino o enteroendocrinas. Y entonces, la diabetes avanzada, ¿y por qué disminuyen estas células en la diabetes avanzada? Se cree que la neuropatía visceral las daña. Entonces, esa es la razón por la cual disminuye su función. Entonces, esto es muy importante porque el tratamiento para la diabetes en estados avanzados prácticamente es muy bajo. Y a continuación, ya para finalizar, les voy a presentar lo que integra prácticamente en un paciente, lo que integró el síndrome metabólico con sus consecuencias finales. Fue un hombre de 69 años que tenía
6 años con EPOC, que fue tratado con esos medicamentos que ven ahí. Tenía una historia de hipertensión arterial de 15 años, que era tratado, y enfermedad renal crónica. Tenía, como podemos ver aquí, una presión arterial alta y también tenía datos de hiperglicemia, con un dímero muy elevado, con alteraciones en el electrocardiograma y con elevación de enzimas. Había una hipocinesia cerebral y entonces el paciente acudió a urgencias con datos de disnea, con edema en cara, en miembros pélvicos, había un dolor torácico opresivo, había hipotermia en las extremidades y llegó a urgencias y murió. Pasó al servicio de patología post-mortem, se le hizo la autopsia y lo que podemos ver aquí es un infarto en la cara ventricular con necrosis y con perforación parcial de la pared. En el estudio de los riñones y la aorta se puede ver una dilatación saccular muy importante que corresponde a un aneurisma, el cual se encuentra trombosado, incluso están trombosadas las arterias ilíacas. Aquí en otros cortes en el tejido ya fijado del corazón se pueden ver varios infartos recientes y algunos otros infartos antiguos, como lo podemos ver aquí en estas áreas blanquecinas. Prácticamente todo el polígono de Willis estaba afectado por aterosclerosis, con placas de ateroma, y como tenía una historia de enfisema pulmonar, podemos ver aquí el pulmón con enfisema y con antracosis. Bueno, concluimos que este paciente, anatomopatológicamente podemos nosotros decir de los cambios que ocurren estructurales, que es la aterosclerosis, y las enfermedades que lo acompañaron fueron las que provocaron estas lesiones, que fue la diabetes y la hipertensión, que fue el infarto agudo del miocardio, acompañado de cardiopatía isquémica crónica, el aneurisma saccular de la aorta abdominal, el cual estaba trombosado y que estaba provocándole al paciente toda esta sintomatología, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como ya la vimos, igual que como lo presentan los pacientes con hipertensión arterial, la aterosclerosis renal, con una hipoplasia del riñón, tenía un riñón más pequeño que el otro, también por una obstrucción de la arteria renal, y aterosclerosis de las femorales, lo cual le condujo una insuficiencia arterial periférica, el enfisema pulmonar, la dilatación de las cavidades derechas, y los diagnósticos neuropatológicos fueron encefalopatía hipóxica aguda, tuvo hipertensión arterial y entonces en el cerebro encontramos esclerosis arteriolar cerebral, y como un dato adicional, pues después de tantas cosas que ya tenía esta pobre persona, tenía una angiopatía cerebral amiloide. Con esto finalmente concluyo que son cambios ya irreversibles, son cambios que pues no debemos esperar a que lleguen. Lo importante, pienso yo, y como conclusión, es que tenemos que fomentar para que los pacientes no lleguen a complicaciones graves como estas y a la muerte, fomentar principalmente el estándar de oro, que es lo que se ha dicho durante toda esta mañana, es el cambio del hábito el hábito de vida, ¿no? Que consiste en tener una alimentación adecuada, una medicación adecuada y tener actividad física también equilibrada. Les agradezco mucho su atención.